Shalom y bienvenidos hermanos en Yahshua, que siempre están pendientes al alimento espiritual que el Yahshua nos da. Bueno, Yahshua es el maná, como él mismo dijo, el pan que bajó del cielo. Y cuando nosotros queremos alimentar nuestro espíritu, pues por supuesto vamos a la palabra de Yahweh que nos fue dada, y de esa manera estamos comiendo del maná que bajó del cielo. Yahshua dijo que tenemos que comer de su carne y beber de su sangre. Muchas personas que estuvieron en el cristianismo y los que están todavía, pues creen las cosas que les enseñan las religiones. Siempre recalcamos que no todo lo que enseña el cristianismo es mentira. Ellos tienen una mezcla de verdad con mentira. Pero muchas de las cosas que ellos enseñan son verdad, por supuesto. Pero algo que ellos enseñan, que se puede probar fácilmente con la palabra de Yahweh, con las Santas Escrituras, con la Biblia, es de lo que vamos a hablar hoy. Ustedes saben que está lo que llaman la doctrina del reemplazo. La iglesia dice que el pueblo escogido de Yahweh originalmente era Israel y que Yahweh desechó a Israel por completo y escogió otro pueblo ahora que no es israelita o que no son judíos, y que son los cristianos los que han reemplazado al pueblo de Yahweh, y que la salvación pues viene para ellos nada más, y que ellos son ahora el Israel espiritual. Eso lo hemos escuchado. La iglesia enseña eso, hermanos, que el Israel espiritual son ellos nada más. Vamos a leer aquí un capítulo que ya conocemos de la carta a los hermanos de Romanos, y esto pues parece que para ese tiempo también la gente tenía esa misma duda, y aquí se aclara por completo. Sí sabemos que Yahweh está formando un pueblo que es la Israel espiritual, pero vamos a ver de qué manera, si reemplaza o no reemplaza al pueblo de Israel original, y qué es lo que pasa, ¿verdad? En la mente de Yahweh, qué es lo que está pasando, y a quién va a salvar Yahweh, a quién le va a traer salvación, si va a ser solamente a los cristianos o a los judíos, a los que llaman gentiles, que no tienen sangre israelita. Vamos a ver qué dice aquí, hermanitos. Y él le dice a ellos en esta carta, al capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? Comienza con esa pregunta, hermanos. ¿Ha desechado Yahweh a su pueblo? Por supuesto, está hablando de su pueblo Israel original, el Israel compuesto por las 12 tribus. Y contesta el mismo, en ninguna manera. ¿Y por qué? Porque él dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Claramente, él está diciendo, él no ha desechado a su pueblo, porque si él hubiera desechado a su pueblo, me hubiera desechado a mí, porque yo soy israelita. Ven, hermanito. Ya con esto, amados, con esto será suficiente para uno entender y saber de que Yahweh no desechó a su pueblo, porque Pablo era israelita y no fue desechado. Y sigue diciendo, no ha desechado Yahweh a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ven, no lo desechó. Entonces la gente preguntará, pero entonces yo no entiendo, porque si los israelitas o los judíos negaron a Yahshua, no quieren aceptar que Yahshua es el Mesías prometido, y a través del Mesías es que viene la salvación, porque la salvación viene a través no de religión, ni de guardar ley, ni nada, ni de sangre. La religión viene a través de Yahshua. Entonces, mucha gente dirá, bueno, pues entonces si no rechazó a los israelitas o a los judíos, como se conocen, y ellos no tienen a Yahshua, pues no entiendo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué es lo que dice. Dice, no ha desechado Yahweh a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías
la escritura cómo invoca a Yahweh contra Israel, diciendo: amo, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Sabemos, hermanos, que esto le pasó a Elías. Para el tiempo de Elías, el pueblo de Israel cayó en apostasía, en idolatría, y lo que ellos hacían era que tenían muchas deidades, se habían apartado de Yahweh y habían abandonado a Yahweh, y entonces pues se abandonaron a Yahweh. El mismo Elías entendía pues que ya no eran su pueblo, solamente él. Dice: solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice Yahweh? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por favor inmerecido, dice él. Y si por favor inmerecido ya no es por obras, de otra manera el favor ya no es favor. Y si por obras ya no es favor, de otra manera la obra ya no es obra. Él está recordándole a ellos este tiempo donde Elías entendía que él era el único fiel. Y Yahweh le dijo: no, tú no eres el único, yo todavía tengo un remanente, personas que me son fieles. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Yahweh les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y antes de seguir, ven, aquí está contestando él la pregunta. Entonces, lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Vamos a seguir leyendo a ver quiénes son esos escogidos. Los demás fueron endurecidos, los demás de Israel, ¿verdad, hermanos? Que no aceptaron a Yahshua, porque les dio el espíritu de estupor. Entonces David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. ¿Verdad? Esto ya lo había dicho David en cuanto a estas personas que no iban a aceptar a Yahshua y que iban a rechazarlo, siendo del pueblo de Israel. Digo pues, sigue él hablando: ¿han tropezado a los de Israel para que cayesen? Nuevamente él pregunta. El pueblo escogido de Yahweh, que era Israel, ya él dijo al principio que no había sido desechado por Yahweh. Y ahora pregunta nuevamente: ¿ha tropezado para que cayesen? Pues vamos a ver lo que está explicando, que ya lo entendemos, pero nuevamente, para los que no lo han entendido: en ninguna manera. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cómo más su plena restauración? Pues aquí lo que está diciendo es que Yahweh escogió primero un pueblo, que era el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel tropezó, y cuando él tropezó porque no aceptó a Yahshua como el Mesías, sabemos que sí, los judíos del tiempo de Yahshua lo aceptaron al principio, luego los demás no lo aceptaron, y cuando el mismo Pablo fue a predicarle a ellos y todos los demás no querían aceptarlo, y él dijo: yo me voy a los gentiles, ¿se acuerdan? Porque eso es lo que dice aquí: ellos tropezaron, dice, pero no para que cayesen en ninguna manera, pero como ellos tropezaron por su transgresión, vino la salvación a los gentiles. Entonces ahí fue donde decidió Yahweh llevar a los gentiles la salvación. ¿Para qué? Para provocarle a celos. Fíjense, hermanitos, para provocarle a celos. Y la mayoría de las personas que nosotros vemos y conocemos, que no están en la verdadera fe de Yahshua, en la original, no provocan a celo a los judíos. Al contrario, en vez de provocarlos a ellos a celos, demostrándole que teniendo a Yahshua guardamos la Torah y que seguimos a Yahshua y no ninguna religión sino la fe original, van a practicar el judaísmo, y ellos imitan a los talmidistas, porque para los que no lo saben, el judaísmo es uno de sus libros, es el Talmud. Ellos son talmudistas y para ellos es más importante el Talmud que la Torah.
Y ellos entonces empiezan a imitar a los talmudistas, muchas de estas personas, vistiendo como ellos, poniéndose kipá, talit, vistiendo de blanco y negro, haciendo todo lo que ellos hacen, todos esos rezos que Yahweh no pidió, lavándose las manos antes de comer, cerrando el Shabbat con el Havdalah y muchas cosas, hermanito. Y ustedes los van y dicen, no, yo soy judío, porque yo imito al pueblo de Dios y tengo que verme como un pueblo de Dios. El pueblo de Dios no son los judíos, el pueblo de Dios no es la religión del judaísmo. Cuando una persona se viste como judío supuestamente, y están equivocados porque nosotros conocemos miles y miles de judíos en Israel y en todas partes que no visten así. Los que visten así como ellos, de blanco y negro, o con kipá, con talit, son judaístas y talmudistas, no son necesariamente judíos, son practicantes de la religión del judaísmo, porque los demás judíos que no practican la religión del judaísmo no visten así, visten igual que nosotros normales y no usan talit ni kippah. Entonces no provocan a los judíos a celos, porque los están imitando a ellos y se supone que están fallando en esto. Dice claramente que Yahweh hizo esto para que los provocáramos a ellos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ven, si los judíos o los israelitas tropezaron, rechazaron a Yahshua y entonces ese favor inmerecido se llevó a los que no eran israelitas, provocan a celo a estos y ese tropiezo trajo esta bendición. Pregunta entonces cuánto más su plena restauración, ¿verdad, amados? ¿Qué es ser restaurados? Pues ellos van a ser restaurados, van a venir a donde Yahshua, es lo que dice ahí. Van a ser restaurados, pero nosotros, los que no somos judíos de sangre, aunque muchos de nosotros, como yo y el pastor Rafael y otros, somos descendientes de judíos españoles, pero eso a nosotros no nos da salvación, eso a nosotros no nos hace mejores que nadie, eso a nosotros no nos hace santos y kadoshim ante los ojos de Yahweh. Nosotros necesitamos a Yahshua, al igual que todos, y de esto es lo que habla aquí. Porque a ustedes hablo gentiles, le está hablando a los gentiles, a los que no tienen sangre israelita o no son judíos, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Ven, la intención de él era provocar a celos a sus hermanos israelitas o judíos, y eso yo no lo veo en la mayoría de estos que son y que judíos mesiánicos y que dicen que están en las raíces. Ellos lo que quieren es imitarlos a ellos y no provocarlos a celos. Y él dice que él quiere provocarlos a ellos a celos, a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Salvos a través de Yahshua, porque la salvación viene a través de Yahshua. Sí, Pablo guardaba Torah desde antes de ser llamado. Él lo está diciendo, yo soy judío de la tribu de Leví, israelita. Entonces él aceptó a Yahshua. Entonces, ¿cómo iba a provocar él a celos? Él los hubiera provocado a celos a ellos desde antes de Yahshua, si fuera por guardar la Torah y los mandamientos, o por guardar la religión del judaísmo. Pero Pablo, cuando Yahshua se le presentó, él dejó de guardar judaísmo y empezó a guardar las doctrinas de Yahshua. Y a través de Yahshua es que él va a provocar a celos a sus hermanos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ven, ellos fueron excluidos porque rechazaron a Yahshua y a Yahweh. Eso hizo que hubiera reconciliación con los no de sangre judía o israelita. ¿Qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos, ¿verdad? Ellos van a tener vida entre los muertos cuando acepten a Yahshua. Si las primicias son santas o kadoshim, que eran ellos las primicias, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora empieza a hablar de ramas y de raíces. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, refiriéndose, y dice algunas, no todas, por eso lo dice, porque no todos los judíos fueron, o los israelitas fueron desechados. Algunas de las ramas fueron desgajadas. Había un olivo con ramas originales, que eran los israelitas, fueron desgajadas y quitadas. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Los gentiles o los que no tienen sangre israelita han sido injertados
en lugar de las ramas que fueron desgajadas, que eran israelitas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, que es Yahshua. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Ven? Y esto es lo que le pasa a las iglesias, como la católica y todos estos protestantes que ellos enseñan que han sustituido a Israel. Dice, ellos se jactan de eso. Y aquí dice que no puedes jactarte, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Ven, ellos fueron desgajados porque no creyeron que Yahshua era el Mesías. No aceptaron el evangelio de salvación. Entonces nosotros por fe estamos de pie, estamos aquí. Ahí yo me estoy identificando pues con los gentiles, que ya no lo somos. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, que eran los israelitas o judíos, a ti tampoco te perdonará si te jactas, ¿verdad, hermanito? Porque nosotros no sustentamos al olivo, es la raíz. Nosotros somos ramas. Mira pues la bondad y la severidad de Yahweh. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aquí vemos el amor verdadero de Yahweh, el amor que debemos demostrar nosotros. Es un balance perfecto entre bondad y severidad. Severos cuando hay que ser severos para corregir el mal, y bondad y amor cuando hay bien. Bueno, claramente lo vieron, lo pueden leer nuevamente en sus casas. Dice que él tuvo severidad contra las ramas naturales y bondad para nosotros. Dice, nuevamente, vamos a ver qué es lo que dice, porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Yahweh, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, será igual, ¿verdad? Para nosotros. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Y ya eso está sucediendo. Muchísima gente que de verdad son de sangre hebrea o judía han aceptado a Yahshua como el Mesías y están siendo reinjertados nuevamente. Claro, esto va a ocurrir luego que el pueblo de Israel de ahí ya va a sacar muchísimos más eventualmente. Pues poderoso es Yahweh para volverlos a injertar. Ven, amados. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y con naturaleza fuiste injertado, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ven, los gentiles pertenecían a un olivo silvestre y fueron sacados y en contra naturaleza injertados en el buen olivo. Cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, ven. ¿Lo entendieron, verdad, hermanito? Está diciendo, si ustedes gentiles que eran de un olivo silvestre, fueron sacados de ahí y en contra de la naturaleza fueron injertados en el olivo natural, ¿cómo Yahweh entonces no va a tener el poder para volver a injertar a los que eran naturales, que eran los israelitas o judíos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahora, no dice todo Israel, pero no se refiere a todos los israelitas o judíos, se refiere a todo el Israel compuesto de israelitas y gentiles que para Yahweh ya son Israel, porque al ser injertados en el olivo, ya Yahweh no los ve como gentiles. Yahweh ve a los seres humanos en dos grupos, obedientes o desobedientes, israelitas o gentiles espirituales, ¿no? Entonces, ellos tienen un endurecimiento en parte, dice,
Entonces, cuando Yahweh haya entrado a la plenitud de los gentiles, cuando haya completado el número de las personas gentiles que van a ser llamadas en este momento para ser salvos, entonces luego de todo él va a ser un Israel y será salvo. Por eso dice, vendrá de Sión el libertador, que es Yahshua, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ven, ellos no aceptaron el Evangelio, ni muchos de ellos lo aceptan todavía. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, pero ellos son elegidos por los padres, aunque no hayan aceptado por ahora el Evangelio. Yahweh les va a dar la oportunidad. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Yahweh, pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Yahweh, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Los que no eran gentiles, los que no eran israelitas y eran gentiles, habían en otro tiempo sido desobedientes, pero ahora alcanzaron misericordia por la desobediencia de ellos, porque dijimos, aquí lo leímos cuando comenzó, de que por ellos haber sido desobedientes, ese favor inmerecido fue llevado entonces a los que no eran israelitas, para que por la misericordia concedida a ustedes, gentiles, habla él, ellos también, los judíos, alcancen misericordia, o los israelitas, porque Yahweh sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Yahweh, dice claramente, sujetó en desobediencia a todos, tanto israelitas como gentiles, para después tener misericordia de todos. Y lo estoy leyendo, no me lo estoy inventando. Este es el versículo 32 del capítulo 11 de la carta a los romanos. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Yahweh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Ven? Que aún no lo entendemos, pero ¿por qué? Pues porque él quiso hacerlo así, de esa manera que él sabía que podía salvar a muchísimos seres humanos, incluyendo el pueblo que escogió originalmente, descendiente de Abraham, y junto con las demás naciones. Porque ¿quién entendió la mente del amo? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Son las preguntas. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea el favor, y el esplendor, y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanito, este es Romanos 11. Ahora, leanlo en sus casas con calma. Y nuevamente vemos que lo que está hablando aquí, hermanos, es que la iglesia o los cristianos gentiles no están sustituyendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene un endurecimiento parcial. Y Yahweh envió a su hijo primero a los suyos, como dice la escritura, a los suyos vino, pero ellos no lo aceptaron, entonces fue a los gentiles. Y esto tuvo un propósito, para que él tuviera misericordia de todos y ese favor inmerecido llegara no solo a los israelitas, sino a todo el mundo completo. Y ahora él está formando un pueblo Israel, no solo de sangre como antes, sino espiritualmente hablando, pero no es que somos Israel espiritual solo de gentiles, es un Israel espiritual compuesto tanto de israelitas de sangre como de personas gentiles de las naciones. Todos los seres humanos, todos, sin importar, son ramas de un solo olivo. Las ramas naturales originales fueron desgajadas, lo sabemos que fueron los israelitas, ahí se injertaron las nuevas que eran las naciones, y ahora en el futuro Yahweh va a injertar los otros que aceptan a Yahshua, porque la salvación viene a través de Yahshua, y le va a dar la oportunidad a todos ellos a través de Yahshua HaMashiach. ¿Se acuerdan que dice que cuando regrese Yahshua lo mirarán los que lo traspasaron y dice muchas cosas, ¿verdad, amado? Pues ellos también van a tener su oportunidad, pero como leímos ahora mismo, perdón, decía hasta que se completen los gentiles, la plenitud de los gentiles. Así es que nuevamente sabemos que no hay un Israel espiritual que sustituye a los israelitas de sangre, no lo hay, sino que ya está formando uno completo, tanto de israelitas como de gente del mundo, pero hermanos, pero para Yahweh, pues cuando uno acepta a Yahshua y su Torah, ya nosotros no somos gentiles, por eso es, ¿verdad, hermanos? Somos israelitas, y luego los israelitas, que ya lo eran de sangre, al aceptar a Yahshua, vienen a ser también parte de ese otro Israel, que es el que Yahweh le va a dar la salvación.
Pues yo espero que lo hayan entendido porque es bastante fácil, pero si no, pues pueden escribirnos, hermanitos, pero demos toda Yahweh y agradecidos estamos de que ahora nosotros somos parte de ese Israel. Ahora somos israelitas, no judíos, ni somos judíos, ni practicamos judaísmo, ni el Talmud, ni el Zohar, ni la Kabbalah, que el Zohar es el libro de la Kabbalah, ni aceptamos, ni invalidamos la Torá, como hace mucha gente, porque Yasha claramente acusó a los judaizantes de ese tiempo de que ellos invalidaban la Torá de Yahweh por poner por obra mandamientos de hombres, y eso es lo que hacen todavía ahora mucha gente, porque el judaísmo actual son los descendientes de los fariseos, y lamentablemente mucha gente buscando supuestamente las raíces o la fe original de Yahshua caen en la religión del judaísmo hermanito, y caen en eso, en lo que Yahshua condenó. Invalidan la Torah y terminan rechazando a Yahshua igual, mucha gente lo ha hecho. Bueno, pues que Yahweh nos acompañe a todos, nos dé entendimiento, que Yahweh los bendiga, los acompañe y les dé shalom a todos, y los amamos en el nombre de Yahshua HaMashiach, en ese amor puro. Denle me gusta o like a los videos y compartan los hermanitos. Bueno, pues shalom y hasta la próxima.